Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias nuevamente por conectarse, por interactuar como siempre, enviarnos sus comentarios, sugerencias para seguir mejorando semana a semana en este su programa Punto Crítico, donde nos reunimos para poder analizar un poco lo que es la coyuntura política en nuestro país. Pero, como saben, tenemos los días lunes también otro programa dedicado íntegramente a lo electoral, en función de lo que representan las propuestas, ofrecimientos de los diferentes candidatos municipales. Pero, obviamente, tampoco nos vamos a desligar de este asunto. Si bien es cierto, faltan, creo que 44 o 45 días, cada vez falta menos para el próximo día 7 de octubre, que está fijado como el de las elecciones regionales y municipales 2018, es evidente que aún la campaña sigue sin atraer la atención, sin levantar vuelo, sin calentar al electorado. Muchos candidatos están saliendo ya en los medios de comunicación y nosotros somos uno de ellos también, los cuales conversan, más o menos van compartiendo cuáles son algunas de estas entregas o propuestas, planes de gobierno que van ellos también elaborando con la finalidad de poder mejorar la ciudad de Lima o su distrito o sus regiones, porque está pasando lo mismo también a nivel regional. Y es en ese sentido que muchas de estas a veces no tienen nada que ver, me refiero yo a propuestas o promesas, no tienen nada que ver con lo que es la función municipal, en este caso. Vamos a hablar específicamente de municipalidades, porque hemos invitado a una persona que muy de cerca ha estado trabajando de la mano también con autoridades municipales en nuestra capital. Estamos hablando de Fabiola Pasapera, quien ha sido en su momento regidora también metropolitana y ha tenido diferentes cargos como funcionaria, uno de los últimos, exgerenta regional de Lima, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Fabiola? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, no sé si hay una coincidencia en ese sentido de que la campaña aún está, sí, más o menos, no caminando demasiado, poco atractiva, ¿no? Poco atractiva y muy peligrosa. Ajá. Porque creo que la mayoría de los ciudadanos hoy día tenemos mucho más claro qué es lo que queremos, qué es cómo lo queremos y es que cuándo lo queremos. Y lo que hace peligrosa tan poco tiempo es que las promesas suenen a grandes o magnificencias frente a realidades tan cotidianas como intersecciones de doble sentido, semáforos mal logrados, pero en fin y al cabo también necesidades básicas como agua, luz, desagüe, en muchas zonas donde la ciudad ha crecido desordenadamente. Y esas magnificencias no van de la mano necesariamente con muchas de las promesas que estoy escuchando todavía y que quisiera, ¿no? Yo creo que no puedo desmerecer a ninguno, no los conozco a todos, pero creo que tienen muy buenas intenciones, pero su equipo de gobierno debería aterrizar más en las necesidades inmediatas de la gente. Bueno, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y lo que queremos los limeños para estos próximos 4 años no solamente son promesas, sino planes que, como decía, fuera de cámaras, aterricen con las necesidades de la población y por dónde debería, desde su punto de vista, empezar el siguiente alcalde o alcaldesa. Efectivamente, yo creo que el proceso más importante o más eficiente para una nueva gestión, y es lo que yo quisiera que en los últimos meses los actuales candidatos hablaran del presupuesto que ya tienen programado para el 2019. No comiencen a ofrecer algo que no tienen presupuestado. El programa multianual que exige el Ministerio de Economía no es algo reciente, es algo que se ha venido construyendo desde el 2017 para el 2018, 2019, 2021. Es decir, que la programación del presupuesto para las regiones, para los municipios, está destinada y proyectada por lo menos en un 80% desde el MEF. Entonces, muchos de los anhelos de repente no están ni siquiera esbozada la idea o el perfil o el expediente técnico que es tan necesario para lograr aterrizar en un presupuesto. O sea, que no ha encontrado literalmente una aproximación a un esquema, por lo menos dentro de lo que uno entiende es el presupuesto, el manejo. Por ejemplo, muchos de los candidatos han señalado que necesitan por lo menos 4.000 intersecciones a ser semaforizadas. Sí. ¿Ok? Lo he escuchado en el candidato Reyardo, en el candidato Urresti, de repente algún otro. Pero tenemos que entender de que la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene ningún proyecto destinado para el presupuesto 2019 en relación a eso.
Para poder reestructurarlo, tienen que tener muy en claro que una vez ganado el 8 de octubre, se tienen que sentar, no solo a la municipalidad, sino también en el Ministerio de Economía y Finanzas para saber cuál es el nivel de endeudamiento, cómo van a tener el tema de las obras proyectadas y si tienen expedientes técnicos. Entonces, ofrecer algo que no tiene perfil, expediente técnico y mucho menos presupuesto es inconcursable. Pero se aprovechan de esta circunstancia de la ignorancia justamente de la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Probablemente estamos conversando sobre ese tema y algunos usuarios en las redes sociales se preguntan, oye, ¿de qué están hablando? Efectivamente, yo creo hablar varios idiomas cuando hablo de presupuesto y obras, pero esto es muy sencillo. Los ciudadanos tenemos que saber que las municipalidades solo pueden gastar dinero del Estado. Es decir, tus impuestos, mis impuestos, lo pueden gastar para hacer una obra que tú necesites. Pero para llegar a tener esa obra y no se caiga, no se desplome, no se derrita, tiene que tener un expediente técnico. Es decir, un buen ingeniero que te diga que eso no se va a desarmar. Mientras no tenga ese expediente técnico, no existe. Y normalmente un profesional en esta materia necesita por lo menos unos 6 meses de preparación. Y se supone que hay tiempos establecidos para que estos estudios previos se puedan realizar y luego se ejecute una obra. Porque se hablan primero de plazos X, pero terminamos con X, Y, Z y muchas X más. Efectivamente, a mí misma me ha pasado. El éxito de llevar una gestión del 20% al 80% de ejecución presupuestal, que para algunos ya conocen, ¿eso qué quiere decir? Que una obra está ya ejecutada al 100% y luego que falta es liquidarla, es decir, pagarle el resto por si alguna cosa está pendiente. Pero ejecutar una obra... Para llegar a ejecutar una obra tiene que pasar por algo que se llama proceso de contratación pública al que todo el mundo le tiene miedo. Una ley de proceso concursal que asume un tema muy importante que te decía Ángel. ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué? Porque la ley que permite la contratación, y lo resumo así, está hecha pensada en que los funcionarios van a robar, ¿correcto? Entonces, como van a robar, le hemos puesto todas las trabas para que eso suceda. Pero en vez de buscar construir un proceso concursal mucho más transparente, eso quiere decir que no venga pues un misio que no tiene ni para comprar ni para tener una carta fianza, que no venga alguien que no tenga el mismo capital para construir la obra, una empresa de poca monta, para que no haga perder el tiempo a toda la administración. Y le da miedo pues a los alcaldes poner una fecha, porque tú mismo has visto. El caso más sonado ha sido la propia OCE. La propia entidad ha querido comprar el local de La Molina y les ha llevado 2 años para que cuando la prensa y los ciudadanos nos enteremos que se quieren ir a trabajar al golf de La Molina, la gente se oponga. Y 2 años perdidos. Ahora, tú hablas de misio, Fabiola. Debe de despertar la suspicacia de los electores cuando, por ejemplo, vemos en las hojas de vida, o por lo menos en estos documentos que entregan al jurado los candidatos, sus regidores también, aspirantes a regidores y demás funcionarios que vayan a formar parte de ese nuevo consejo, no tengan literalmente, una casa, no tengan una cuenta bancaria, casi están limpios, no tienen dinero en el bolsillo. Me aterra. Me aterra porque normalmente van a ser personas mayores de edad. No tienen propiedades. Entendería que si tuviera 18 años, bueno, viene de su papá y su mamá, como alguna vez yo entré muy chiquilla a la actividad pública y obviamente vivía en la casa de mi mamá, ¿no? O sea, no había patrimonio propio. Pero uno trabaja y va construyendo su patrimonio. Hoy día a los 40 años ya tú tienes que demostrar un patrimonio que no es una maravilla, no van a encontrar un Lexus, por si acaso, pero sí van a encontrar un patrimonio acorde a lo que cada profesional vaya desarrollando. Es como aquellos congresistas que con tal de llenar la formulario del Jurado Nacional de Elecciones dicen que tienen títulos de doctorado en Francia o en Europa y ni siquiera sacaron la primaria. Entonces, hablemos con la realidad. El acto democrático de votar es un acto en donde tú puedes elegir y ser elegido como eres. Es el acto más puro y democrático donde nos iguala a todos. Todos los peruanos somos iguales. Entonces, ese acto maravilloso de votar tiene que estar representado con una fiesta que hoy día no existe. Pero tiene que ser un acto responsable. ¿Y cuántos de nosotros lo somos al momento de ir a emitir el voto y elegir a alguien? Somos de los que votamos o elegimos en la cola. Y eso nos ha traído necesariamente la responsabilidad que tenemos. Pero los candidatos tampoco no ayudan mucho, ¿no? En esta ocasión, a mí me parece realmente... Hay mucha confusión. Yo les pregunto a quienes están por acá presentes, ¿ya tienes tu candidato? ¿Tienes tu candidato? Se quedan mirando al cielo. Mira, yo que conozco bastante del tema, lo que me interesa mucho revisar, y yo los invito a revisar, ¿quiénes son su equipo técnico?
porque ellos finalmente son los que van a firmar, son los funcionarios que van a estar atentos en la tarea, van a seguir, porque el alcalde, si bien es cierto, tiene muy buenas intenciones, como tú dices, pero si su equipo técnico no sabe ni cómo llegó, porque pegaron la foto en su casa, o porque repartieron volantes, o porque gritaban en la marcha, van a ser el gerente de servicios de la ciudad de Lima, estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. ¿Un alcalde puede, o un candidato puede ofrecer comprar patrulleros? No, yo incluso he hecho un comentario en el Twitter diciéndole, señor, me parece buena la idea de que se dote de mayor seguridad a la ciudad con mayores elementos como bicicletas, motos, cámaras en el pecho para los serenos, para que no se vean enfrentados, incluso vehículos para los o serenos. vehículos para el serenazgo. Incluso me parece buena idea poner una central con los fiscales de delitos menores, con una pequeña carceleta, ¿no? Para que el tema sea inmediato. Que se llama, creo, muy simpático, pero no, hablemos las cosas por su nombre, señores, o sea, patrullero no es. Eso no es patrullero, porque yo no le puedo, del presupuesto de todos nosotros, que pagamos por una cosa que se llama serenazgo, disponer para bienes de otra entidad. No podemos trasladar bienes adquiridos para nosotros, para nuestro servicio, pagados por un criterio técnico, trasladados al Ministerio del Interior. Lo que sí puede hacer el candidato para reformular su propuesta es que el patrullaje sea dirigido por la Policía Nacional. Es decir, que la Policía Nacional con su técnica pueda dirigir el patrullaje del serenazgo. No que venga nuevamente con un funcionario que no va a saber, ni, de repente porque tiene licencia de conducir, puede ser el serenazgo, pero no es la persona técnica como es la Policía Nacional, que tiene otros elementos en juego que podrían hacer un patrullaje mejor. Y lo que tiene que ser claro también es el manejo de los ingresos que se generan a través, por ejemplo, de la recaudación de arbitrios. Conforme, ¿no? Conforme, perfecto, lo que usted ha dicho. Señora, señor, si usted paga por tener serenazgo en su sector, usted debe tener el servicio en su sector. Señor, si usted tiene una cantidad de metros cuadrados de parque, sus parques deben de estar en buenas condiciones y seguros para sus hijos. O sea, pagamos parques y jardines, serenazgo, ¿no? Y nuestros impuestos prediales que lo que hacen es justamente consolidar. Y yo invitaría, porque eso es muy importante que se entienda, las municipalidades viven de sus ingresos propios. Yo te voy a contar una cosa que es increíble y que de repente ninguno sabe. La Libertad es la región con más de 1.459 millones de soles para atender su región. Región. Lima Metropolitana tiene 3 regiones, el Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana se constituyen región. Y la región solo maneja 43 millones de soles. 18 millones para obras. Presupuesto, 18 millones, que es el presupuesto mismo, por ejemplo, de Surquillo. Pero 18 millones es poquísimo. 4 cuadras. Puedo asfaltar y hacer veredas por 4 cuadras. Y eso es lo que le asigna el gobierno nacional a las regiones. Pero si eso es lo que le asigna el gobierno nacional, ¿se imaginan que un ciudadano no pague sus impuestos? Según algunos estudios, 60% de morosidad como promedio tienen los distritos de Lima. Efectivamente. ¿Y eso qué hace? Eso es porque no hay confianza. Y la confianza se gana cuando no se hace promesas que no estén acorde con la realidad. Señores candidatos, señores que quieren ser funcionarios, revisen el presupuesto que le están dejando. Revisen si las partidas se hablan de endeudamiento. Y si están preparados, esta es una página amigable, te contaré. Yo soy abogada, me volví economista en gestión pública y me volví especialista en temas de obras públicas porque la necesidad de la gente es estar cada vez más cerca. Y cada vez la demanda es tan alta que si tú no tienes bien claro que lo que tienes que construir en esto es un objetivo de confianza, si les dices que les vas a cobrar por parques, arregla el parque. Parte tú como alcalde haciendo que tu equipo entre a los lugares donde se ha desentendido. ¿Por qué? Porque la confianza se gana. Ya la hemos perdido como ciudadanos y necesitamos recuperarla. Y que falta también que los propios vecinos conozcan cuáles son esos mecanismos para acceder y hacer pedidos a sus autoridades cuando tienen, por ejemplo, o veredas rotas, o vienes Sedapal, o viene algún operadora de telefonía y te deja un hueco ahí y pasa tiempo y tiempo sin ni siquiera arreglarlo.
¿cómo haces tú para reclamar? ¿A quién vas y le reclamas? Efectivamente, la pugna entre Sedapal o las empresas de servicio. Tú acabas de hacer una pista, viene Luz del Sur y te la rompe. Sedapal viene y quieres hacer una obra y te dice, no, para, porque voy a poner agua. Y no te la arregla bien No, luego, no, simplemente jamás. maquilla. Jamás, jamás. Y luego se rompe esa tubería porque hay un carro que, demandando el uso que tenía esa vía, te rompe la pista y quebró la tubería. Y hay ver quién la paga. Y mientras la Contraloría define quién la paga, el ciudadano vive en ese hueco. Uh-huh. Y ese hueco lo que genera es tráfico, y ese hueco lo que genera es inseguridad, porque hay que detener el vehículo. O sea, hay una serie de connotaciones a través de un bache, es increíble. No, además a esto se suma pues la falta de valores, de cultura. Todo el mundo deja sus vehículos donde le da la gana también, a pesar de que hay letreros, algunos enormes en determinadas vías importantes, por ejemplo, que dicen prohibido la circulación de transporte pesado durante las siguientes horas. Y a esa hora se ve que siguen circulando tremendos camiones malogrando las pistas, ocasionando un alto tránsito vehicular, entre otras cosas también. Efectivamente, ¿no? Lo que toca... Zona rígida, a nadie le interesa la zona rígida. No, olvídate. Yo he visto carros cuadrándose en la puerta de cocheras. De por sí eso ya es una molestia infernal para los vecinos. Pero y otro gran inconveniente allí, para que puedas redondear el comentario, es cuando va un funcionario, como lo que vimos hace unos días en San Isidro, cuando va y le pone su multa, te pechan. Efectivamente, por eso te decía, el gran valor de las municipalidades es aquellos funcionarios que están ahí por convicción. Y esos elementos hay que saberlos escuchar, identificarlos y sumarlos al objetivo de la nueva gestión. Lo que yo te quería decir es que hay dos contrasentidos que hacen daño a la ciudad, los intereses privados. Cuando la municipalidad habla de habilitaciones urbanas, es decir, señor, señora, ¿qué ancho debe tener su pista? Uh-huh. Señor, señora, por si acaso, este edificio si va a tener 20 departamentos, tiene que tener 20 estacionamientos y por lo menos 2 o 3 para bicicletas, motos y alguna visita. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Vivienda? Mi Ministerio de Vivienda te dice que la pista ya no va a ser de 12, sino va a ser de 6. Hay un conflicto, no hay comunicación, hay teléfono malogrado. Es que la ley del Ministerio de Vivienda no se debe meter en la tarea de la ciudad. Hay una autonomía. Efectivamente. La tarea se vulnera frecuentemente. Efectivamente. ¿Por qué? Porque hay intereses conculcados. Por ejemplo, te digo, los grandes centros comerciales tienen un deber con la ciudad, que es medir su impacto vial. Definitivamente, si tenemos que entrar o salir de avenidas, ellos deben de hacer vías internas dentro de sus centros comerciales que eviten el gran congestionamiento que sus negocios generan en la ciudad. Y además obligar no solamente a estos centros comerciales, sino a grandes edificios que se están haciendo para que pueda vivir las personas, conjuntos habitacionales, con la suficiente cantidad de cocheras para que los vehículos no ocasionen más tránsito. Solamente te quiero dar solamente te quiero dar un tip para todos los candidatos. El primero que llegue, por favor, haga una acción de inconstitucionalidad respecto a las leyes de habilitación urbana salidas desde el Ministerio de Vivienda, donde achican las calles, donde prohíben estacionamientos, donde no liberan condiciones para los grandes centros comerciales. Y la otra es tomar personal calificado para que los municipios tengan agilidad y resuelvan estas cosas y no detengan la economía de la ciudad. Ante TC tendrá que hacerlo. Claro, el TC va a resolver, pero la municipalidad debe defender su fuero. Nadie lo puede hacer por nosotros si no es el propio alcalde de Lima. ¿Y cuánto demora también esto? Definitivamente, pero cuando... Pero hay que hacerlo al menos. Pero si tenemos establecinas como tú, que lo estás diciendo a la gente, oye, despierta, te tienes que meter en tu tema si no quieres que te sigan estacionando el carro en la puerta de tu casa. Si quieres seguirte a un centro comercial y no tengas la inquietud que vas a salir luego de 3 días, bueno, perfecto. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que, si bien no calienten los candidatos, calentémonos nosotros a reclamarle lo que sí sabemos hacer, ¿no? No, como que te ponen temas con los cuales pretenden calentar y como que lo han hecho en cierta forma polarizando a la gente con propuestas como la de un candidato, ¿no? Que ha metido el tema de la xenofobia en el debate electoral, que tiene que hacer un asunto como este, ¿no? Aquí hay un comentario, por ejemplo, de Steven Galindo, dice lo siguiente: ¿por qué el señor Belmont dice, indica que toda persona que le puede encarar, o sea, que lo encara, tiene que ser un delincuente o delinquir? ¿Cuánto le pagan por dirigirse a él de esa manera? Bueno, se refiere a este asunto que tuvo en Gamarra algunos días, cuando lo entrevistaba un canal de televisión y salió un venezolano, creo, o aparentemente era un venezolano, a decirle porque eres un delincuente, tal por cual, tantas cosas, y el señor hacía su show diciendo, oye, ¿quién ha armado todo esto? ¿Quién ha armado? Ven acá, mírenle la cara. En fin, cosas que no tienen nada que ver con lo municipal. Bueno, yo ahí
yo ahí quiero hacer un llamado de atención. Ciudadanos de Lima, todos nosotros tenemos un tema que es realidad y que va a ser realidad en los próximos meses. Tenemos 1 millón de personas que están caminando por nuestras ciudades, que no tienen dónde dormir, dónde vivir, dónde comer, dónde hacer sus necesidades, que vienen a un nivel de necesidad tan alta que la ciudad no va a tener la capacidad de responder en este momento. Entonces, son las ciudades las que van a tener que tener campamentos, centros de vivienda, invasiones nuevamente, pero esto ya lo ha vivido Lima. Lo que pasa es que ustedes ya no se acuerdan de cómo eran los 80s, cuando venía toda la migración de la sierra a la costa. Bueno, yo he vivido una invasión. Imagínate, y la invasión no es tampoco que hay que temerle. Lo que hay que darles es los instrumentos técnicos, es que porque además generan vivienda que no te ha costado al Estado. Es que en esos tiempos, imagínate. Para ir terminando, Fabiola, las invasiones se producían porque había una necesidad de vivienda, Así ¿no? es. De expandir la ciudad. Lamentablemente todo que se hizo nadie de forma planificó. desordenada y allí están las No, pero yo consecuencias te ahora. digo, Pero sí. ahora ya el asunto pasa por un tráfico de terreno, por un Así tema es, delictivo, ¿no? Sí, claro. Pero yo quisiera hacerle ver a la gente que hoy día ha construido en muchas invasiones, es que le han dado a ustedes vivienda a su familia, vivienda que no le costó al Estado, servicios que no le costó al Estado. O sea, la economía se puede desarrollar en nuevos proyectos de habilitaciones urbanas, sí. Pero lo que tiene que hacer el alcalde es estar conectado a eso y proyectar una ciudad mucho más amplia, mucho más generosa y con beneficios para todos y todas. Yo creo que una necesidad básica en los próximos meses para poder atender a esta población va a ser los servicios básicos de agua, de luz y desagüe, que Correcto. todavía falta en la ciudad de Lima a muchísimos limeños, te diré. Muchísimos. Interesante, importante este diálogo y los aportes hechos, gracias. Fabiola. Vamos a convocarte nuevamente, ¿eh? Muchas Porque gracias. falta todavía un largo trecho en esta campaña y es importante para que la gente sepa discernir entre lo que son promesas huecas, vacías, o que simplemente están buscando un efecto de jalar votos, entre lo que es realmente la función de un alcalde. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil. Amigos, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar con Rosa Casareto. Ella es abogada, es consultora, analista político también, y en breve estará con nosotros también Rafael... a ver, se me va por acá, Rafael Campos, así es, Rafael Campos, él también es analista político. Vamos a estar conversando con él acerca de algunos temas puntuales, como por ejemplo la reaparición después de mucho tiempo de la señora Keiko Fujimori, ¿no? A través de las redes sociales. Y llama la atención entre muchos usuarios de las redes, justamente, que está a punto de llegar este video que publicó ayer a los 10.000 dislikes, o sea, el dedito abajo, ¿no? Ni siquiera el like, no ha llegado ni siquiera a 500, creo. O sea, no he revisado, no he actualizado, pero creo que lo último eran 400 o cerca de 400, y vamos a revisarlo en breve. Pero eso una vez más demuestra pues la falta de empatía y los números que se han visto también, creo, reflejados, valga la redundancia, en las últimas encuestas sobre el nivel de aprobación al desempeño político que tiene la lideresa de Fuerza Popular. De eso y más en los siguientes minutos. Así que ya volvemos. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV.
Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. La segunda parte de su programa Punto Crítico, ahora para poder conversar un poco más, de manera más amplia, por cierto, del ámbito político, pero sin dejar de lado también el que tiene que ver con las elecciones regionales y municipales. Lo hemos visto en la primera parte desde un aspecto mucho más técnico, ¿no? Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Están con nosotros Rosa Casareto, ella es abogada, consultora, y conoce muy bien también el quehacer político en nuestro país, y lo mismo que Rafael Rodríguez, con quien nos reencontramos después de varias lunas. Rafael, bienvenido, profesor universitario, investigador y politólogo también, ¿no es así, Rafael? Fungimos. Bueno, en todo caso, la bienvenida para poder hablar de los temas que siempre hacen noticia a lo largo de esta última semana. ¿Cómo estás, Rosa? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación, Ángel. Preocupada como todos, yo un poquito para las elecciones. También, por cierto, ¿no? Así es, y preocupado sobre todo porque no tenemos a ciencia cierta por quién vamos a votar muchos electores también, ¿no? Pero antes de eso, me comentabas, Rafael, fuera de cámara, que tenías unos datos importantes para poder compartir y que muchos, por lo menos de los que son electores e incluso candidatos, están pasando por alto para estas elecciones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Compártenos algunos de ellos. Pues previamente, ante todo, agradecerte como siempre la invitación. Como te comenté en privado, pues existía la preocupación de los organismos electorales de poder emplear todos los espacios posibles para darle a conocer a la ciudadanía datos que son, desde nuestro punto de vista, muy importantes de cara al proceso del 7 de octubre, ¿no? Y las cifras van a hablar por sí mismas. Te comento lo siguiente. A ver. A la fecha tenemos a 500.000 personas que van a votar en un distrito que no es el que figura en su DNI. ¿Los golondrinos? No. No necesariamente. El año pasado, entre octubre del año pasado y enero de este año, se aprobaron 6 reformas electorales en nuestro país. Una de ellas está vinculada con el cierre del padrón electoral. El padrón electoral cerró el 22 de octubre del año 2017. Pero del 22 de octubre a la fecha, las personas, tú, yo, nuestros amigos, pues cambian de domicilio. Entonces, van a votar el 7 de octubre en el domicilio que habían consignado al 22 de octubre del año pasado. Eso quiere decir lo siguiente, te pongo un ejemplo. Tú vas a ir a votar a Miraflores,
Pero como hiciste un cambio de domicilio en enero, en febrero de este año, tu DNI va a decir San Isidro, Miraflores, pero vas a estar votando en Pueblo Libre, en Breña, que era la dirección que tú habías consignado al 22 de octubre del año pasado. 500.000 personas. ¿Por qué eso es importante? Porque si los miembros de mesa no están adecuadamente informados, puede que uno llegue a la mesa de sufragio y el miembro de mesa le diga, señor, ¿por qué usted va a votar en este distrito si su DNI consigna otra localidad? Y es posible que se genere alguna confusión, alguna discordia entre el elector y el miembro de mesa. ¿Ese qué porcentaje del electorado representa? 500.000 personas son aproximadamente 2 y pico % del electorado nacional, pero ya te genera ciertas dificultades al momento del desarrollo de la jornada electoral. ¿Quién es responsable de esto? En principio, existe una nueva legislación, los organismos electorales tenemos que cumplir cabalmente con la legislación, y en el caso de RENIEC, una vez emitida la norma en cuestión, tratamos de darle la mayor difusión posible. Por eso es importante que los electores en esta elección, más que nunca, verifiquen con el tiempo adecuado dónde van a sufragar. Y para ello es fundamental que visiten los portales, o el portal en específico, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro dato que es muy interesante. Otra reforma planteaba que ahora el padrón electoral también consigne a todas las personas que cumplían años entre el cierre del padrón y el día de la elección. Antes no ocurría eso. Cerraba el padrón electoral y así tú tuvieses 18 años el día de la elección, no votabas. ¿Por qué? Porque a la fecha del cierre del padrón electoral tú tenías 17. Esta reforma, ¿qué ha hecho? Que 500.000 jóvenes que cumplen 18 años entre el 22 de octubre del año pasado y el 7 de octubre de este año vayan a sufragar por primera vez. ¿Pero qué ocurre? Los que tenemos hijos sabemos que los menores de edad tienen un DNI amarillo. ¿Qué ocurre si la persona va el día de la elección con un DNI amarillo? ¿Puede votar o no puede votar? Constitucionalmente debería votar. ¿Pero qué ocurre? Si tú no informas adecuadamente a los miembros de mesa, puede que alguno diga, no, solamente votan los que tienen DNI azul. La lógica me dice eso, ¿no? Estas reformas, creo yo, por el ruido político que hemos tenido, no han sido adecuadamente difundidas entre las grandes mayorías de nuestro país. Otro dato que es preocupante es el siguiente. A la fecha tenemos cerca de 2,5 millones de peruanos cuyo DNI ya venció o está próximo a vencer antes de las elecciones del 7 de octubre. Por lo tanto, la norma te dice que tienes que contar con un DNI vigente, por eso es importante que los ciudadanos renueven su DNI para poder llegar al 7 de octubre y no tener ningún tipo de dificultad. Porque puede ser que un miembro de mesa vea tu DNI y diga, señor, su DNI ha caducado, usted no puede sufragar. Ese es otro dato que es muy interesante. Pero no se había cambiado esa circunstancia, aún estando con el DNI caduco, ¿podían algunos ejercer el voto? Legislativamente no. Lo que ha ocurrido, a menos que se emita. Lo que ha ocurrido históricamente, y este es un llamado de atención a los ciudadanos, es que viendo la magnitud del problema, RENIEC emite resoluciones jefaturales para excepcionalmente y solamente con fines de sufragio los ciudadanos puedan ejercer el voto. Pero el día de la elección. nada dice que ahora lo puede hacer también. Nada dice que lo pueda hacer, pero lo más importante, estimado Ángel, tú sabes que ninguna entidad financiera, por ejemplo, te permite realizar un trámite, por supuesto, si tú no tienes un DNI vigente. Entonces, es un llamado de atención a la ciudadanía, claro que sí, no solamente con fines electorales, sino para ejercer otro tipo de derechos. Y finalizo con un tema que es trascendental. Para este proceso electoral, RENIEC se puso como objetivo combatir fuertemente la transhumancia electoral o voto golondrino a nivel nacional. RENIEC visitó a más de 100.000 viviendas a nivel nacional y se han observado cerca de 60.000 domicilios en todo el país. ¿Qué ocurre? Que aproximadamente 25.000 a 26.000 ciudadanos han sido o han visto su domicilio retrotraído.
¿Qué quiere decir? RENIEC fue, tocó tu puerta y verificó que tú no vives en esa casa, en ese domicilio, en esa vivienda. Que falseaste de repente algún tipo de declaración al momento. Pero pudo tratarse también quizás de acciones hasta involuntarias. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué ha hecho RENIEC? Te restituye al anterior domicilio. Y como era necesario poner en conocimiento de la ciudadanía, pues la lista de estas personas que fueron restituidas fue publicada oportunamente en el diario oficial El Peruano. Ahora, el que no está enterado de esto. Eso. Por eso es que nosotros, desde los organismos electorales, estamos tratando, por todos los medios, de dar a conocer esta situación. Porque nos preocupa los posibles conflictos sociales que se puedan dar. Solamente un dato. Tenemos 3 distritos a nivel nacional. Tenemos más, pero voy a colocar 3 ejemplos que grafican la magnitud del problema. Cáhuac, en Huánuco. RENIEC ha observado al 38.66% del padrón electoral. Si no se coordina adecuadamente entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y las fuerzas encargadas del orden y la seguridad del día de la elección, ese distrito, así como San Juan de Lícupes en Cajamarca o San José de Ushua en Ayacucho, pueden ser un potencial foco de conflictividad social el día de la elección. Y lo más terrible es que muchas veces termina impidiéndose el ejercicio de sufragio en estas localidades, ¿no? Muy bien, hay que seguir promoviendo, ¿no? Estas cuestiones son importantes, son vitales, sobre todo para el conocimiento y para que no se genere lo que tú bien señalas, sobre todo en localidades donde la población pues no es tan grande, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las grandes ciudades o Lima, en donde esto puede pasar hasta desapercibido, convertirse en un hecho anecdótico, ¿no? En fin, pero quería yo ahora hablar del tema eminentemente político, ¿no? Y está ligado también al proceso electoral. No tendría nada que ver el asunto de la llegada, ¿no? El éxodo de venezolanos. Ya mañana entra en vigencia la obligatoriedad de presentar el pasaporte, aunque Ecuador ya ha dejado de lado esta medida, ¿no? Parece que en nuestro país podría suceder algo similar, no lo sabemos. Las últimas horas van a ser cruciales, sobre todo. Pero un candidato en especial hizo mención de este asunto y no le queda a muchos, creo, las dudas de que lo hace con la finalidad de ganar mayor presentación, tener presencia, para decirlo de manera correcta, en los medios de comunicación. Que conoce muy bien también los derechos humanos, has tratado mucho sobre este caso, Rafael y Rosa. ¿Cómo ven este asunto, no? Lamentablemente se ha tergiversado el tema tanto así de que se observa, ya creo, en el comportamiento de los propios ciudadanos un cierto recelo para lo que son los venezolanos, y eso es peligroso, ¿no? A ver, sí, Rosa. Bueno, a ver. Se está usando la estrategia Trump, ¿no? Que a mí la verdad me parece muy, muy triste. Me parece que es un indicativo de falta de empatía. Y sobre todo que socialmente ya está comprobado en otros países, en otros tiempos, que la diversidad genera riqueza y genera riqueza cultural. Nos ha pasado antes, gracias a nuestro querido amigo Alan García, podemos jugar de local en cualquier lugar del mundo porque nos tuvimos que ir casi todos, ¿no? Todos conocemos a alguien que se haya ido. Entonces, si el Perú es un país que exporta inmigrantes, básicamente, todos tenemos un tío, un primo, un amigo que se haya ido, ahora que nos está cayendo y es la primera vez que alguien quiere realmente venir al Perú para mejorar su situación, porque no hemos sido un país candidato de mejorar la situación de nadie en mucho tiempo, ahora que nos va un poco mejor y llega gente que está pasándola realmente mal, queremos cerrar fronteras. Lo más triste me parece que el candidato municipal, la función municipal no tiene nada que ver con la función migratoria. El candidato a Lima, incluso si gana, no podría hacer absolutamente nada. Nada. Entonces también es parte del desconocimiento. Pasó con Susana Villarán, también en la elección pasada, que le preguntaron algo sobre la marihuana, se pronunció y de nuevo no tenía nada que ver con el tema municipal, absolutamente nada. Contó una anécdota de cuando era joven, ¿no? Exacto. Y no eso es desconocimiento por parte del electorado de las funciones que puede, de lo que puede o no puede hacer un alcalde, ¿no? Más allá del tema de fondo de qué tanto nos impacta, si estamos a favor o en contra de la migración venezolana, es triste que no tengamos claro que un alcalde no tiene absolutamente nada que ver
con el tema migratorio. Bueno, ahora que haces mención del tema de la marihuana, Susana Villarán, porque me acuerdo que hubo más de un medio de comunicación que usó justamente eso Claro. para hacer campaña contra ella, ¿no? Pero a pesar de eso, pues vimos cuáles fueron los resultados luego en esa elección. A ver, Rafael, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo no sería tan duro con los electores. Yo creo que si hay que pegarle a alguien es a los medios, ¿no? Porque se entiende que los medios dan cuentan tribuna. con profesionales especializados capaces de decir en el aire, señor candidato X, Y o Z, usted está lanzando una declaración sobre una materia sobre la cual usted no va a tener ningún tipo de competencia. Es más, cuando prometen acabar con la inseguridad ciudadana, uno va a la Constitución, revisas quién es la autoridad competente para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, y encontrarás que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú y Ministerio de Defensa en casos excepcionales que también lo establece la Constitución. Entonces creo que lo que tienen que hacer los medios de comunicación, si es que algo de civismo todavía les queda, es desnudar a estos candidatos que hacen de la demagogia y el populismo su única bandera. Porque lo más triste de esta campaña electoral, aun cuando las anteriores también han sido un poco tristes, es que en esta campaña, a menos de 2 meses de la elección, no hemos podido percibir ninguna exposición clara de propuestas municipales, propuestas que se encuentren directamente vinculadas a ese marco de competencias municipales que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Municipalidades y las leyes especiales establecen. ¿Y por qué crees eso? ¿Los medios son los responsables de que eso no suceda también? No, porque acá fácil sería culpar a un solo sector, a un solo actor. Somos muchos los actores que estamos presentes en esta coyuntura. Lo que no podemos permitir es que el debate menudo, el debate circense, se convierta en el gran debate municipal. Vamos, estamos hablando de la autoridad de una metrópoli. Lima tiene aproximadamente 8 millones de electores, casi 10 millones de ciudadanos. El padrón electoral de Lima, para que la gente un poco lo sepa, es 2 veces Uruguay. Estamos hablando de una gran ciudad, del gran motor del desarrollo de nuestro país. Entonces, seamos un poquito responsables, creo todos, hagamos un llamado a la reflexión de todos y de todas, a efectos de usar este poco tiempo que nos queda de cara al 7 de octubre para entrar en un debate de ideas, en un debate de propuestas, en programas municipales de desarrollo que estén directamente vinculados, repito, con aquello que realmente pueden hacer los alcaldes. ¿Y en 45 días nos alcanzará tiempo para eso? ¿Al menos para algo? Para revisar las propuestas, sí, definitivamente. Hay diversos medios a los que uno puede acudir. Si uno no quiere estar con los medios más tradicionales, puede investigar las hojas de vida de sus candidatos. Puede haber además, a mí me parece importante ver la hoja de vida que han presentado y todo este tema. Por ejemplo, esconder un offshore para mí te descalifica en 3 segundos de una posible elección, ¿no? Bueno, no se acordaba el candidato, dice que tenía también, ha salido hace poco una declaración. Dice pero que así no se pasa. acordaba, dice, de esa empresa. No, esa es la misma línea de confundir delitos con errores. A mí no me gusta eso, prefiero que las cosas estén claras y para mí no es viable, ¿no? Que escondas patrimonio. Y lo otro es de que un candidato de la edad de los candidatos que se presentan no tenga ningún bien o tenga muy poquitos bienes o de pronto tiene 4 y salieron 8 y todos dicen que son estacionamientos, pero no lo son. Entonces realmente habría que ver, porque no se puede ser un buen... no puedes hacer una buena función pública si eres una mala persona, ¿no? Si estás ocultando cosas antes de que empiece tu periodo, si tienes la suerte de salir electo, ya estamos mal, ¿no? Habría que revisar un poquito, ya que no vamos a poder revisar todos los planes al menos quedarnos con 2 o 3 y revisar a grandes rasgos los planes municipales que están presentando. El asunto es que si hacemos también una encuesta a nivel local y les preguntamos a los propios electores ¿cuántos han revisado las hojas de vida de los candidatos? Creo que el porcentaje va a ser mínimo, ¿no? La experiencia nos enseña eso. Es lamentable, pero es así, es la realidad. Yo no sería tan positivo como la doctora. En ningún país del mundo el elector revisa las hojas de vida de los candidatos. Y no los revisa por una razón muy sencilla, porque en las democracias que funcionan, quienes hacen esa labor son los partidos.
tenemos a más de 15 candidatos. Es casi imposible que un elector razonable, como seguramente nos creemos los tres en la mesa, haga una revisión sesuda de la hoja de vida de los candidatos. Lo que está en juego no es cuántos candidatos son buenos o malos. Lo que realmente nos estamos jugando y no queremos ver es la debilidad de nuestro sistema político, de nuestras organizaciones políticas. Apuntemos a ello, que pase esta elección y realmente sentémonos todos los actores a reflexionar sobre la gran reforma política y electoral que el país necesita de cara al bicentenario. Los famosos filtros, ¿no?, que permiten que haya, por ejemplo, congresistas que tienen una condena, como la reciente del señor Benicio Ríos, y hay dos más que están también ya con sentencia consentida. Y aún el Congreso se lava las manos también olímpicamente, ¿no? Sí. Entre otros actores. Sí, yo no sería tan romántica para creer en los filtros, la verdad. Ajá. Preferiría revisar yo solita y esperar con toda la fe del mundo que los demás, los que puedan, revisen también. Bueno, pecas de todo lo que optimista, puedan, ¿no? nos dice Rafael, por ejemplo, ¿eh? Sí, pero prefiero pecar de optimista que creer en los partidos políticos ahorita, los que están al menos, ¿no? Los voy a invitar a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa breve para seguir hablando acerca de, no sé, a ver, les propongo la reaparición ayer de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y a ver, casi pechar al señor Martín Vizcarra. Y la respuesta que ha tenido también el presidente a propósito, ¿no? Así que volvemos para seguir hablando aquí de los temas de actualidad en Punto Crítico a través de HCM Radio TV. Regresamos. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua, ¿qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Muy bien amigos, estamos en HCM Radio TV y en esta última parte de su programa Punto Crítico con Rosa Casareto, abogada y consultora, con Rafael Rodríguez Campos, es él, por cierto, profesor universitario, especialista en materia de derechos humanos, por cierto, ¿no? Es una de tus especialidades, Rafael. Pero bueno, vamos a hablar de la reaparición de la señora Keiko Fujimori el día de ayer. Decíamos, no sé, me faltó revisar en la pausa en el YouTube, ahorita lo voy a hacer, en breve lo voy a hacer, cuántas reproducciones ha tenido, que no son muchas, para tratarse de, según los últimos sondeos de opinión, la mujer o el personaje más poderoso del país, por encima del propio presidente de la República, ¿no? Y es que su propia presentación habría que analizarla, aunque nos va a hacer perder un poco de tiempo, pero yo creo que de todas maneras siempre es importante. Tiene defectos incluso de origen, ¿no? La voz, la calidad de la grabación, de la edición, hablan por sí solo de una deficiente comunicación política, de alguien que lidera uno de los principales partidos, o por lo menos conglomerados políticos, porque exactamente partido llamarle a Fuerza Popular, para algunos tiene ciertas circunstancias o características, y eso obviamente da mucho que hablar y deja mucho que desear acerca del desempeño de una persona que quiere ser presidente de la República, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pareció la reaparición de Keiko Fujimori ayer? Preocupante. Y su Otra vez usted es preocupante. populista, pero igual no me opongo.
Sí, yo creo que para alguien como la señora Keiko Fujimori, la noticia de ser la persona más poderosa del Perú es definitivamente algo que la ha nutrido, ¿no? Nicolás Maduro ahorita es el hombre más poderoso de Venezuela y no te dice mucho, ¿no? El poder es relativo. Estamos hablando de un narcoestado, además. El poder es relativo, pero el video en general, errores vergonzosos, penosos, como lo del friaje, ¿no? El friaje es en la selva, si no me equivoco. Y no entiendo cómo puede criticar ahorita la función de Martín Vizcarra teniendo el equipo de prensa que tiene, porque es un mensaje evidentemente simulatorio de un mensaje presidencial. De repente podemos pedirle a Instagram que le ponga un filtro de banda presidencial, ¿no? Así puede hacer un mejor mensaje, pero no entendí nada, o sea, medio cuerpo, la toma abierta. Además, algo que me pareció súper gracioso fue que la vez pasada que mandó un mensaje a la Nación, porque así los nombran, ¿no? Cada video de Keiko es un mensaje a la Nación. La vez pasada la molestaron muchísimo porque empezó a contestar a la 1 de la tarde. Y todos los mensajes en Twitter eran, pucha, no se levanta temprano ni para contestar. Y este mensaje ha sido a las 7 de la mañana, lo cual me ha parecido particularmente gracioso. Tempranísimo, pero el mensaje está editado, está mal editado, además medio cuerpo, cual presidente. Me ha parecido horrible, me ha parecido triste además que sea tan claro su rompimiento con Martín Vizcarra, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo honestamente creo que lo van a querer sacar igual que PPK porque no se ha sometido. El segundo presidente en un año podría darse. Circunstancia difícil estamos viviendo actualmente en el gobierno, por lo menos desde el punto de vista del manejo político, ¿no? Y los poderes del Estado que andan enfrentados. Rafael. Yo creo que más allá de la reflexión que uno puede hacer sobre las tomas o la vestimenta de Keiko, no, que es parte del paquete. Creo que Keiko siempre va a ser un personaje que polariza, ¿no? Tiene detractores, tiene defensores, pero yendo al contenido del mensaje, creo que en muchos pasajes del mismo señala cosas que muchos creemos, pero que no nos atrevemos a señalar explícitamente, porque sin lugar a dudas fue un gran golpe de timón el que señaló Vizcarra el día del 28 de julio, ¿no? Porque las propuestas han sido aceptadas positivamente por la gran mayoría del electorado, de la ciudadanía. Pero como a mí no me corresponde sumarme a lo que diga la gran mayoría, pues me voy a permitir hacer algún tipo de reflexión muy personal, ¿no? Adelante. Para mí es un despropósito y una irresponsabilidad ir a un debate que tenga como resultado final un referéndum en tan poco tiempo. Reformar la Constitución no es ir a comprar una camisa en Saga o en Ripley. Reformar la Constitución es reformar el gran contrato social de una nación. Y si tú realmente quieres empoderar a la ciudadanía, en principio tienes que permitirle tener un tiempo prudencial para que se pueda llevar a cabo un debate vigoroso sobre las propuestas que se están planteando. La gente no sabe, pero un referéndum tiene como presupuesto, por ejemplo, el diseño de las preguntas del referéndum. Y hasta el momento uno no tiene ningún tipo de norte sobre en torno a qué preguntas, por ejemplo, tendría este referéndum. Y una pregunta tiene que estar en una línea de un referéndum nada más. Y tiene que ser lo suficientemente neutral para que no induzca el sí o el no. Entonces, no se trata simplemente de plantear la idea de un referéndum, hagámoslo en 2 semanas, en 3, en un mes, ¿cierto? Ahora, podríamos entrar sí también a un debate político y constitucional en torno a la prudencia del referéndum. Yo lo he dicho explícitamente en la columna que tengo semanal. Para mí todas las reformas constitucionales que son votadas en última instancia por el pueblo son mucho más legítimas, sin lugar a dudas. Pero lo que hay que explicarle al ciudadano, para que no se deje tomar el pelo por los políticos, es que no todas las materias pueden ser sometidas a referéndum. El presidente le gana, ¿no es cierto?, el rush político a la oposición el 28 de julio y plantea 4 temas puntuales. 4 temas que sí pueden ser sometidos a referéndum. De manera inmediata, algunos parlamentarios del grupo parlamentario Fuerza Popular y otros se apresuran y quieren añadir nuevas materias.
a este posible referéndum. Pena de muerte. Pero materias que no son susceptibles de ser consultadas a través de referéndum, porque supone la disminución de derechos fundamentales, porque supone el incumplimiento de tratados internacionales, por ejemplo. Entonces, creo que acá, nuevamente, los medios y quienes tenemos la posibilidad de informar, de educar, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que explicarles a los ciudadanos cuáles son los límites de un mecanismo de participación directa como el referéndum, porque de no ser así, la confusión puede terminar siendo un boomerang para la propia clase política. Y lo que a mí me preocupa es que de manera indirecta, también desde el gobierno, se le sigue pegando, a veces de manera injustificada, ¿no es cierto?, a la institución parlamentaria. A mí no me preocupan los parlamentarios como sujetos individuales. A mí lo que me preocupa es el Parlamento como institución básica de una república. Bueno, dile eso justamente a los ciudadanos, ¿no? Que no van a saber separar el Congreso de sus congresistas. Ahí tenemos una tarea entonces fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos cada vez parlamentarios que hacen méritos para que se les dé el tratamiento que actualmente tienen, por ejemplo, ¿no? Menos de un dígito incluso de aprobación. Son el reflejo de todos los peruanos que hemos votado. La inmunidad parlamentaria, por ejemplo, como institución jurídica, es muy importante. Cuando teníamos senadores o diputados, o en general congresistas, como el señor Sterling Parodi, que fue profesor mío, una persona, una eminencia, o Javier Pérez de Cuellar, vamos, la inmunidad parlamentaria era razonable. Cuando la inmunidad parlamentaria reviste o protege a personas como, no sé, pues... Benicio Ríos. Exacto. Ya. Y que no debería pierde la razón, pierde la importancia que tenía en un momento. La inmunidad parlamentaria es muy importante porque el congresista puede hacer un proyecto que necesite, que sea lo suficientemente importante como para que lo amenacen o traten de acusarlo de algún delito, lo explico en sencillo, de algún delito que no haya cometido. Para eso está la inmunidad parlamentaria, para muchísimas otras cosas, pero un ejemplo concreto para esto. Es bien importante que la tengan. El problema, como decía acá mi compañero Rafael, es que ahorita tenemos malos parlamentarios. El Congreso no tiene ningún problema y va a funcionar. Bueno, también se planteó la idea de ir a senadores y diputados, ¿no? La bicameralidad. Va a funcionar de cualquier manera, porque el sistema no está mal. Cualquier sistema funciona si no lo corrompes. El problema es que lo están corrompiendo. Bueno, hemos visto en qué circunstancias se encuentran, ¿no? Y estos famosos audios lo siguen demostrando cada vez más. Faltan 10.000. Sí, pero creo que, siguiendo la línea de lo que plantean, creo que quienes tenemos la posibilidad de manejar cierta información, de acercarnos con mayor mesura que los propios políticos al análisis de coyuntura, tenemos la gran obligación de ser honestos también con quienes nos escuchan y sentar posición clara sobre los temas y el debate de fondo. Yo particularmente, y no tengo ningún temor en decirlo, estoy en contra de que se elimine la reelección de congresistas. El Perú es el país en América Latina que tiene la menor tasa de reelección a nivel continental. Acá lo hemos dicho también. Y es una... Está mal planteado eso. Así es. Es más, yo también estoy en contra... La bicameralidad con 130 parlamentarios está mal también. Eliminar la reelección para gobernadores regionales y alcaldes es otra medida torpe. Sí. Porque no tienes ningún incentivo para hacer una buena gestión. Y lo único que logras es que existan alcaldes que ahora están dispuestos a candidatear como tenientes alcaldes y aparecer en la foto, ¿no es cierto?, en afiches de distritos muy conocidos y populares que seguramente los que me escuchan ya tendrán en su mente. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bicameralidad con 130 congresistas es también una medida efectista. Creo que más aún cuando estamos subrepresentados. Creo que la reflexión tiene que ser mucho más de fondo. Creo que la reforma política es urgente. Hace 5 años, 4, 3, 2, 1, tú lo sabes, existe un contingente de personas que venimos señalando la importancia de la reforma política. Un país no se construye únicamente en función de indicadores macroeconómicos, ¿no? La consistencia de un país y un sistema democrático y un sistema republicano lo dan sus instituciones. Y no podemos construir democracia con instituciones republicanas como el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, tan desprestigiadas. Lo que sí es, sin lugar a dudas, también una materia urgente,
es reforma constitucional en cuanto al capítulo referido al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es elemental. Eso es clave. En eso no debería haber Eso es ningún tipo de impostergable. dudas. Así es. Porque si no hay consejo en la magistratura, vamos a seguir teniendo los mismos jueces con los que contamos ahora. No se puede destituir, por ejemplo, al cuestionado fiscal. Algunos sugieren que habría que activar esa posibilidad, pero estamos atados de manos en este instante. Y mientras tanto, todos aquellos que han seguido usufructuando, siguen aprovechando estas circunstancias, siguen frotándose de las manos, ¿no? Y estamos en un camino sin retorno en estos instantes por una demora y porque nos vamos a entrampar en la discusión política en el Congreso sobre si va o no va el referéndum con todas las propuestas que ha hecho llegar el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Y ahí vamos a ver nuevamente este asunto para cuándo va a ser pateado finalmente, ¿no? Sí, sería imposible llevarlo Es un callejón a cabo, sin salida. Sí, creo que la confrontación va a seguir. No creo que tengamos como un desenlace la caída de Vizcarra. Creo que los tiempos en política son importantes y creo que muchos en la bancada parlamentaria miran también de reojo el 2021 y en función del 2021 también se van a ir manejando políticamente, ¿no? La ciudadanía está harta de la confrontación, está harta de ver cómo los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo y sacar adelante las grandes reformas que el país necesita. No se discute ya sobre educación, no se discute ya sobre salud, el tema de la seguridad ha pasado a un segundo plano y las propuestas que se hacen en materia de lucha contra la corrupción son propuestas que las marcó el Seriajus hace 16 años. A mí me parece loable, ya que hablas de educación, ha circulado un video en las redes sociales sobre la canción del arroz con leche cantada por el ministro de una manera peculiar, ¿no? Sobre todo para que los niños se protejan y sepan responder a ciertas situaciones de peligro a las cuales están expuestos, que me parece muy bien, me parece bien. Pero lo que se ha hecho a través de muchos medios de comunicación y ciertos comunicadores es satirizar el asunto. Es decir, ese ministro está pintado ¿qué? ¿Para hacer esto? Para hacer cosas como estas, para ridiculizarlo, cuando no se ve el tema de fondo, que es a lo que se debería de apuntar. Yo estoy de acuerdo que lo haga, y está bien que le cambie la letra a muchas canciones infantiles, que probablemente son bonitas, pero que no tienen ningún mensaje más en el fondo, y ponerles cosas como estas. Todo suma, pero yo sí también estoy de acuerdo. Me parece además que en tema de empoderamiento de la mujer, después de lo de la negación de la igualdad de género y todo el problema que terminó con un ministro fuera, es importante que se haga y todo suma. Pero esta iniciativa pequeña y concreta parece que debería replicarse en el cambio, en el fortalecimiento del currículo nacional, ¿no? Entonces, es algo muy pequeño, me parece muy importante y me parece feo como a ti que lo satiricen, pero creo que no se debe quedar en la anécdota, en algo tan pequeño, ¿no? Creo que ya hay momento de... Además, el cambio fue de empoderamiento a la mujer y este es un país en donde se violan a las mujeres todos los días y no pasa nada. Hay un escándalo en estos momentos en la Universidad Católica que ha comenzado a escalar, ¿no? Claro. Hay un profesor y hasta dos profesores, uno que ha sido ya separado, que ha renunciado, hay otro que no ha sido programado ya para este ciclo, para el dictado de sus cursos, porque tienen serias denuncias, no solamente de acoso, sino hasta de violación sexual, ¿no? Y no solo porque se trate de la Universidad Católica o porque dicen que es pues el escenario del caviarismo, ¿no? Fundamental. No, más allá de eso, es que sabemos cómo se maneja esto a nivel político, ¿no? Nos separamos entre antis y pros toda la vida y no avanzamos también. Rafael. Y nos olvidamos del actor más importante, más allá de que sea la Universidad Católica o la Universidad de San más allá Juan, de eso, ¿no es cierto? El tema de fondo es cómo al interior de un centro de formación educativa en el cual se supone que las personas van a estar seguras, porque esa es la confianza con la que los padres enviamos a nuestros hijos a la escuela o a la universidad, se pueden presentar casos de esta naturaleza. Y cuando se presentan, porque se pueden presentar, porque miserables hay en todo lugar, la pregunta es: ¿cuál es la posición institucional que la universidad va a tener frente a este tipo de casos? Y la posición institucional tiene que ser muy clara, tiene que ser de un deslinde claro. El personal, la persona que está involucrada en este tipo de situaciones, pues tendrá que ser suspendida hasta que se esclarezcan los hechos. Y si la suspensión posteriormente se convierte en una separación definitiva, bienvenido sea. Claro, siempre va a tener que respetarse el debido procedimiento disciplinario,
a efectos de también salvaguardar el honor y la buena reputación de los involucrados. Y por eso es especialmente sensible la manera como los medios a veces tratan este tipo de denuncias. Sobre el tema del ministro, creo que los medios de comunicación se quedan en lo menudo. Se olvidan que, por ejemplo, hace una semana se llevó a cabo la audiencia en frente al vocal número 5, que va a ser quien va a resolver la demanda en contra del currículo nacional básico por la incorporación de la famosa frase enfoque de género, que cierto sector entiende como sinónimo de ideología de género. Es realmente un absurdo. Por ejemplo. 2. El día de hoy se acaba de presentar la vista de la causa en el Tribunal Constitucional, en su sede de Arequipa, la acción de inconstitucionalidad contra la ley Mulder, la acción de inconstitucionalidad contra la ley de reforma que eliminaba la reelección para regidores y gobernadores regionales y alcaldes. Y ojalá tengan luz verde. Entonces, no perdamos de vista los asuntos importantes. Prestémosle atención a aquellas materias que realmente están vinculadas con los grandes debates y las grandes políticas públicas que el país necesita emprender, ¿no? Correcto, muy bien. Yo les quiero agradecer a ambos, Rosa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rafael, muy amable también, por cierto, y el apoyo para seguir promoviendo y, por cierto, compartiendo esta información relevante con la cual hemos empezado también este diálogo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en HCM Radio TV. Nos reencontramos el lunes, amigos. Vamos a seguir con nuestra secuencia electoral, con su programa Detrás de la Urna. Vamos a tener la presencia de 2 candidatos que están postulando a Lima, como lo estamos haciendo las últimas semanas. Estarán con nosotros el señor Manuel Velarde, de Siempre Unidos, y Jorge Muñoz Wells, que es candidato por Acción Popular. Uno ha sido de San Isidro y el otro ha sido de Miraflores. Justo lo que comentaba Rafael, ¿no? Como no pueden postular nuevamente por sus distritos, a pesar de tener, según muchos dicen, gestiones exitosas, tienen que postular ahora por otra alternativa, y en este caso lo es Lima. Así que con ellos vamos a estar entonces el día lunes, desde ahora lo estamos anunciando, y me despido. Así, muchas gracias al departamento, a nuestro equipo de producción, Jocelyn y Cindy, por cierto, que ha estado con nosotros, Hugo Cayo en los controles y en la coordinación general. Me despido, buen fin de semana.